Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. Yo nací y crecí en un lugar donde muchas personas flagelaban su cuerpo, castigaban su cuerpo, caminaban por largas distancias para lograr, según ellos, agradar a Dios. Ellos trataban de agradar a Dios y de conseguir algo de Él por medio de castigar sus cuerpos. Y yo siempre me preguntaba si realmente eso funcionaría. ¿Sabes? Hay personas que piensan que tienen que castigarse a sí mismos para poder agradar a Dios, para tener marcas en su cuerpo que digan que ellos realmente quieren agradar a Dios y así pertenecer a Dios. Bueno, por un tiempo el pueblo de Israel también tenía una marca en su cuerpo que aseguraba que eran realmente miembros de ese pueblo, el pueblo de Dios, y era la circuncisión. Sin embargo, cuando llegó el Evangelio, la circuncisión no significó nada. Ahora es la fe en Cristo la que nos hace parte del pueblo de Dios. De una manera espiritual, ahora estamos conectados a Cristo y a Dios, conectados a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso Pablo, en Gálatas, en el capítulo 5, empieza a hablar precisamente de la libertad que Dios nos ha dado como sus hijos y cómo ya no tenemos que tener marcas en nuestro cuerpo para que podamos demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios y parte del pueblo de Dios. Fíjate bien lo que dice Gálatas capítulo 5 en la versión Reina Valera, versículos 1 al 6, que dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí básicamente Pablo le está diciendo a la gente que había sido engañada y se había circuncidado para asegurar su salvación, que realmente estaban más bien renegando de lo que Cristo ya había hecho por ellos. ¿Sabes? La Biblia nos dice que cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, Él llevó en sí todos nuestros pecados. Él, por su sangre, puede perdonarnos de todos nuestros pecados y hacernos hijos de Dios por medio de la fe. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y después de aceptar a Cristo, no necesitamos hacer nada más para asegurarnos de que somos salvos y que realmente somos hijos de Dios. Realmente mucha gente hoy en día todavía practica lo que es el ascetismo, que es el castigar el cuerpo con la esperanza de poder agradar a Dios. Pero Cristo ya sufrió todo el castigo por nuestros pecados. Nosotros no debemos de sufrir más, porque cuando hacemos eso es como si estuviéramos diciendo que realmente lo que Cristo hizo no fue suficiente. Por eso Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 5 de Gálatas que cuando una persona allí en Galacia se circuncidaba, realmente se estaba desligando de Cristo, que buscaban la justificación por la ley, pero haciendo eso habían caído de la gracia, es decir, habían negado la gracia, el regalo inmerecido que Dios les había dado. Es por el Espíritu que se aguarda la promesa, la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ya no vale la circuncisión ni la incircuncisión, es decir, no hace ninguna diferencia. No importa qué marcas tengas en el cuerpo, eso no es lo que te hace hijo de Dios. Es la fe en Cristo Jesús.
Así que piensa en esto. Muchas veces se nos exige que hagamos cosas que la Biblia no nos pide y pretendemos ser más santos o más salvos o asegurar nuestra salvación a través de hacer eso, ya sea guardar ritos, costumbres o inclusive maltratar nuestro cuerpo, pero nada de eso nos hace hijos de Dios. Es la fe en Cristo Jesús la que nos hace hijos de Dios. Por eso, Pablo empieza diciendo que Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1, y que debemos de estar firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado, y que cada persona que se quiere sujetar a un mandamiento de la ley, se tiene que sujetar a toda la ley. Y ya vimos que el propósito de la ley no es salvar. La ley condena, pero Cristo salva. Piensa en esto, porque muchas veces nosotros tratamos de ser más santos o ser inclusive más salvos, por decirlo de alguna manera, tratando de añadir cosas al Evangelio. Y eso no está bien. Ninguna marca en nuestro cuerpo, ninguna cosa extra que añadamos al Evangelio realmente nos va a hacer más hijos de Dios que cuando hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que gocemos de la libertad que Cristo nos ha dado y no nos preocupemos por nada más, sino por haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Si ya lo hemos hecho, somos salvos y somos libres para servir a Dios y agradar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Piensa en esto y que Dios te bendiga.